tiene que impactar tremendamente en la vida. Por eso es que cuando se comprende bien el Evangelio eterno, hay cambios como temer a Dios, obedecer a Dios, como reflejar el carácter de Dios para dar gloria a Dios, o también adorar a Dios de manera correcta, reconociéndolo como Creador. Todo eso ya vimos aquí en esta temporada. Sin embargo, estamos ya casi finalizando esta temporada y nos falta analizar aún 2 asuntos especiales de este mensaje especial, o mejor, de este mensaje del tercer ángel. Antes de poder entrar a nuestro tema de hoy, tengo en mis manos la revista Esperanza, con su edición especial La Cura del Pecado. Puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460, o también tú puedes ingresar a nuevotiempo.com/escuela bíblica. Allí solicítalo, es totalmente gratis. Muy bien, amigos, listos entonces para un programa más. Vamos a abrir la Biblia y antes de poder hacerlo, como siempre, pedimos a Dios que nos guíe. Oramos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí para poder abrir tu palabra. Cada vez que tu palabra se abre, nos trae consuelo, nos trae esperanza, nos trae vida, nos saca de la confusión, nos trae a la verdad y hoy una vez más queremos que pueda iluminar nuestro camino. Que tu Santo Espíritu pueda estar aquí con nosotros, nos guíe en este estudio, seas nuestro profesor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, estamos ya casi finalizando. Mas aquí hay 2 detalles interesantes sobre el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ya vimos en los episodios anteriores quién es la bestia, cuál es su imagen y cuál es la marca de la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios. En el capítulo anterior ya hablamos también acerca de la ira de Dios. Muy bien, solo que a partir de allí, esa ira de Dios no solamente va a venir con las 7 plagas, sino que la ira de Dios, miren cómo continúa, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia a su imagen y aquel que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy entonces, porque acá hay una palabra que sin duda puede causar la mayor confusión. ¿Y cuál es la palabra? El vino de la ira de Dios no solamente se derrama el momento que caen las plagas. La ira de Dios será derramada sobre el pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos acerca de la ira de Dios? La ira de Dios no es contra el pecador, sino contra el pecado. Por eso es que hace todo lo posible para salvarlo del pecado. Pero como Dios quiere exterminar el pecado y el ser humano rechaza la gracia divina y se aferra al pecado, finalmente Dios va a cumplir su promesa y va a erradicar el pecado. Pero como ya no puede despegar al pecador del pecado, finalmente el pecador tiene que perecer. Muy bien, solo que allí viene la pregunta: ¿de qué manera se muestra aquella ira? Porque aquí dice que esas personas que reciben la ira de Dios viven un tormento que sube por los siglos de los siglos. Esto puede conocerse como un tormento eterno. Muy bien. Para entender la ira de Dios, nosotros tenemos que regresar y tenemos que nuevamente recordar a ese capítulo donde hablamos acerca del Evangelio eterno. ¿Qué cosa es lo que Jesús bebió allá en la cruz y desde el Getsemaní? ¿Qué cosa es lo que pidió al Padre? Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era? La copa de la ira de Dios. Entonces, quienes beben la copa de la ira son aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador no beberán la copa de la ira de Dios porque Cristo la bebió por ellos. ¿Correcto? Entonces, si eso está claro, vamos a entender este asunto. ¿Y qué significaba
tomar o beber la copa de la ira de Dios. No solamente el sufrimiento de cruz, la separación del Padre, ir hasta la muerte. Pero luego Cristo venció la muerte y resucitó y nos dio la victoria, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Muy bien, entonces, ¿por qué viene esta expresión que ahora la ira de Dios va a venir como un tormento que sube por los siglos de los siglos? Y miren, y esto puede causar mayor confusión si vamos al capítulo 20. Vamos al versículo 9 y versículo 10. Dice así: subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon al campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué cosa dice? Los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y allí nuevamente se repite, ¿qué cosa? La expresión: serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, o para siempre, o eternamente. Hay diversas traducciones para eso. Solo que aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? En el versículo 9 dice que de Dios descendió fuego y los consumió. ¿Qué significa consumir? Exterminar, acabar. El fuego no deja nada. Pero ¿por qué dice en el versículo 10 que serán atormentados eternamente? Parece que allí hay una incoherencia, ¿no? Primero dice que viene el fuego y los consume. Y consumir significa acabar. Ya no necesita más seguir ardiendo, porque ya acabó. Pero el versículo 10 dice que su tormento será eternamente. Vamos al versículo 12. O vamos al versículo directo, 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Muy bien, vamos a unir aquí los tres textos. El texto del tercer ángel está justamente hablando de lo que sucederá después de los 1000 años, porque el texto que hemos leído, ¿qué cosa es? El capítulo 20 y los primeros versículos habla que cuando Cristo regrese, llevará a sus hijos, a los redimidos, por 1000 años al cielo. Después de los 1000 años regresa a la tierra. Y allí ocurre ¿qué cosa? De Dios desciende fuego del cielo, los consume ¿a quiénes? A quienes no se salvaron. Quiere decir que hay una resurrección de todos los impíos, esta vez, para poder recibir la sentencia ejecutiva. Eso hablamos cuando tocamos el tema del juicio. Ahora, el asunto es cómo la ira de Dios va a ser manifestada. O es en un lago de fuego, o es que viene fuego del cielo y los consume, o es que van a ser atormentados eternamente. Esa es la pregunta que hoy resolveremos. Si nosotros vamos a Apocalipsis 21:8, encontramos la siguiente declaración: los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, aquellos que no escucharon el evangelio eterno, no aceptaron a que Cristo bebió la copa de ira por ellos, pagarán en su propia carne, con su propia vida, ¿qué cosa? La ira de Dios. El asunto no es si beben o no esa ira, el asunto es cómo. Ese cómo tenemos nosotros que responder. O va a ser fuego que los destruye, o es que van a estar ardiendo eternamente. Bueno, hay aquí en el texto que hemos leído están las dos cosas, ¿no? Dice, fuego viene del cielo y los consume. Y por otro lado dice que eternamente están consumiéndose. Vamos a ver. Primer concepto que tenemos que definir es el concepto de infierno. ¿Cuál es el primer pensamiento que ustedes tienen en la mente cuando escuchan la palabra infierno? Probablemente el pensamiento popular, ¿qué cosa es? Un lugar de catástrofe, de fuego, donde está Satanás ardiendo, sus demonios ardiendo y todos los malos allí ardiendo. Esa es la imagen de ¿qué? De infierno. Solo que ese concepto que es popular no es real. Porque Satanás ahora no está ardiendo. Satanás está tentando. Los demonios no están ahora en un infierno. Los demonios están haciendo un trabajo. Ese pensamiento de infierno no es bíblico. Y es allí donde se genera toda la confusión. Concepto popular: después de la muerte, las almas de los pecadores van al infierno para sufrir el castigo, o al purgatorio si fue más o menos, y de ahí puede ir al cielo.
¿De dónde nació esa idea? Esa no es bíblica, eso es diabólica. Primero, porque en el infierno ahora no está Satanás ardiendo, Satanás está tentando. Y segundo, porque nadie cuando muere va al infierno, va al cielo. La recompensa se dará cuando Cristo regrese. Nadie tiene recompensa adelantada. Imagínense a alguien que murió en el tiempo de Adán. ¿Cuántos años está ardiendo hasta ahora? Totalmente ilógico. Y como nosotros ya estudiamos un poco sobre el tema de ese concepto de alma que es mal interpretado en la Biblia, ese concepto de alma, que es algo que sale del cuerpo, se une a ese otro concepto de que cuando alguien muere, su alma va a sufrir, va a penar o va a ser recompensado. ¿Qué cosa es lo que nosotros estudiamos acerca de alma? Ustedes recuerdan que los egipcios creían que cuando alguien moría, iban a hacer ellos un viaje, por eso que se enterraban con todos sus bienes. Les ponían comida, les ponían dinero, porque va a otro viaje. Entre las culturas todavía orientales existe, ¿no?, que la persona cuando muere entra en un círculo de reencarnación y va a depender de cómo fue ahora, en qué se va a reencarnar. Todo eso no es bíblico. Pero eso influenció, entró dentro del cristianismo y se disfrazó de una manera astuta. Eso es Satanás para poder desviarnos de un concepto bíblico. Sí. Pastor, si el concepto del infierno es una idea que Satanás pone en las personas, hay muchas personas que no quieren ir al infierno y aceptan a Cristo por ese. Mira, primero, el concepto del infierno no es inventado por Satanás. La Biblia habla de infierno. El problema es cómo lo entendemos. Porque la Biblia habla. Ahora vamos a entender qué cosa es el infierno. Porque la Biblia habla de infierno. Número 2, lo que hizo Satanás es distorsionar los conceptos. ¿Correcto? Ahora, Satanás te lleva al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Tú tienes que servir a Dios porque si no te vas a quemar y vas a arder y la gente por miedo se va. Eso es tremendo error. Porque Dios nunca quiere una obediencia por miedo. Dios quiere una obediencia por amor. Y la gente que por miedo sigue a Jesús está tan apegado a estrictas reglas y normas. ¿Por qué? Por miedo. Cuando nuestra relación debe ser por amor. Pero ahora vamos a entender cómo Satanás desvía un concepto que la Biblia menciona. No es que es inventado por Satanás, sino que es distorsionado. Y ahora vamos a ver por qué razón. ¿De acuerdo? Muy bien, estamos hablando acerca de cómo hay dos conceptos, tanto alma como infierno, que están totalmente fuera de un concepto bíblico. Alma es que algo sale del cuerpo cuando algo muere. Y nosotros ya entendimos en un capítulo anterior que hablamos que el ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. Cuando muere el cuerpo vuelve a la tierra, el soplo vuelve a Dios y punto final. No hay nada que se va a sufrir, nada que se va a arder o al paraíso. Nadie tiene recompensa adelantada. Cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice, Lázaro, ven. No le dice Lázaro, baja, no le dice Lázaro, sube. No, ven, porque está en la sepultura. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el problema? Los filósofos griegos dieron una estructura bonita. Y ustedes saben que todo el mundo fue influenciado por la cultura griega. Todo el mundo. Platón escribió un libro, La República. En ese libro cuenta una leyenda, la leyenda de un soldado que en una guerra murió, entre comillas. Es una leyenda, no es algo real, que su cuerpo se quedó no se descomponía y él viajó y él vio cómo las personas cuando morían, algunos iban para el paraíso, otros iban para el infierno, luego se encontraban y contaban sus experiencias. Leyenda. Solo que esa leyenda es tan antigua. Recordemos que la cultura griega se desarrolló antes de la romana. Por eso que inclusive en el tiempo de Jesús ya esa idea era popular. Por eso que Jesús va a contar una historia muy conocida que probablemente tuvo su origen en la filosofía griega. De aquí vamos a ver la parábola del rico y Lázaro. ¿Correcto? Una parábola muy popular. Muy antigua esa creencia. Solo que cuando vamos a la Biblia, ese no es el concepto que la Biblia muestra. Pero ahí encontramos otro problema. ¿Cuál es el problema? Ustedes escucharon aquellos testimonios de las personas. No, usted está mintiendo porque yo morí y yo fui. ¿Escucharon aquellos testimonios? Ahorita es popular, ¿no? En internet. Yo pasé por un túnel de luz, yo vi el paraíso y de pronto viví. Bueno, está muy interesante escuchar,
Pero si alguien viene a hablarme algo que la Biblia no dice, yo tengo que poner a prueba. Y ustedes saben que hay una explicación científica para ello. El doctor Jacques Provenza, que es doctor en ciencia y religión, dice que las personas que pasan por esas experiencias que relatan haber visto y sentido algo indescriptible, la sensación de estar fuera del cuerpo, la más profunda experiencia espiritual, paz, amor, túneles oscuros, luces brillantes, la explicación de esas experiencias está en el cerebro. Cuando la química del sistema nervioso central se altera, se producen ilusiones y alucinaciones. Ustedes saben que el cerebro puede crear imágenes, crea. Entonces, hay una alteración en el sistema nervioso. Eso se llama la experiencia de casi muerte, no muerte, casi muerte. Esa alteración en el cerebro, ¿qué cosa produce? Alucinaciones, ¿no? Y hace que el ser humano pueda sentir ese tipo de sensaciones de acuerdo a la creencia que tiene. Por eso es que ni siquiera la ciencia puede comprobar eso. Entonces, el ser humano no tiene un alma, sino que es un alma. Ya vimos que la palabra alma en la Biblia, nefesh, que es en el hebreo, ¿qué cosa significa? Vida, persona o mente. Cuando dice Dios quiere santificar tu espíritu, alma y cuerpo, tu mente. No temáis a los que matan el cuerpo, sino que puede quitar el alma, la vida. Es que el alma se le salió, vida. Porque la traducción del idioma original es persona, un ser humano, vida, el soplo de vida, o mente. Eso es el concepto de alma. Ahora, ¿qué cosa sucede? Cuando uno muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el polvo, y se hace polvo y el espíritu vuelve a Dios. Eso dice Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En conclusión, no existe vida fuera del cuerpo. No existe vida. Cuando Dios llevó a Enoc, no le llevó en alma, le llevó en cuerpo. Cuando Dios llevó a Elías, no le llevó en alma, le llevó en cuerpo. Cuando Dios llevó a Moisés, no le llevó en alma, lo resucitó. Eso dice el libro de Judas, versículo 7. O sea, Dios no lleva almas, porque no lleva almas en el concepto popular, porque alma sería una persona. Dios lleva cuerpos, porque alma, ¿qué cosa es? La unión del cuerpo y el soplo de vida. No hay nada que sale del cuerpo, ¿correcto? Si es que nosotros entendemos eso, vamos a entender también lo que es el infierno. Ahora, ¿qué es el espíritu que vuelve a Dios? Dios no colocó un aliento pensante. La palabra hebrea para espíritu es la palabra ruaj. Y ruaj significa simplemente soplo, es hacer. Cuando Dios hizo el muñeco de barro, ahí estaba Adán, sopló, alma viviente, un ser viviente. Ese soplo no tiene vida. Ese soplo solamente representa la vida cuando está unida ¿a qué? Al cuerpo. Ahora, la palabra griega para soplo, ¿qué cosa es? Neuma. De ahí viene la palabra neumático, que es aire. Entonces, el ser pensante vivo solo apareció cuando el polvo de la tierra y el soplo de vida se unieron. Por eso, cuando muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el soplo, que no es algo que piensa, no es algo que siente, va a Dios. No va a sufrir, no va al paraíso, no. ¿Por qué? Va a Dios. Simplemente es la vida que vuelve a Dios. Ese es el concepto bíblico de alma. ¿Por qué quiero contextualizar eso? Porque ahora vamos a ver de dónde salió la idea de que algo sale del cuerpo y se va al infierno. Para entender el infierno tenemos que entender primero ese concepto popular de alma. Sí. Pastor, aparte de la distorsión que hubo acerca de lo que es el infierno, muchos hemos crecido, hemos escuchado, mis abuelos fueron a la tumba pensando y creyendo en que no vamos directamente al cielo, que vamos al polvo de la tierra, pero este versículo del humo, del tormento que sube por los siglos de los siglos, ellos sí durmieron esperando al Señor, pero pensando que los malvados van a arder eternamente. Nadie será juzgado por aquello que no conoce. Nadie. Uno es juzgado de acuerdo a la verdad que conoce. Entonces hay tantas personas que descansaron con su fe en el Señor sin conocer completamente la verdad. Ellos serán juzgados de acuerdo a la verdad que conocieron. Amén. Y a la altura de la verdad que vivieron. Ahora, vamos entonces al otro concepto. Miren, aquí un breve repaso, porque esto hemos hablado en un capítulo anterior. Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben. Si nada saben, nada sienten.
A ver, si alguien me dice que va al cielo, pues el cielo es para alabar, pero ahí dice nada sabe, no tienen más paga. ¿Qué cosa dice Salmo 115, 17? No alabarán los muertos a Jehová. Nada. ¿Por qué? Está en el polvo de la tierra. Juan 20, 17. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita? Ahí viene María. Y María se sorprende y le dice, Raboni o Rabí. Y corre para abrazarlo. Jesús dice, no me toques. ¿Por qué Jesús le dice, no me toques? Aún no he subido a mi Padre. Ahora, presten atención. ¿Recuerdan que ustedes al ladrón en la cruz, qué cosa le dijo Jesús? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ah, es que Jesús ese momento se lo llevó al paraíso, ¿no? ¿Por qué no se lo llevó? Porque después de que Jesús resucitó, Jesús, ¿qué cosa le dijo a María? Aún no he subido al Padre. Entonces, ¿cómo se interpreta el texto de cierto te digo hoy? Problema de, al momento de traducir, nosotros tenemos ciertos problemas, ¿no? Y eso es en cualquier idioma. El texto original dice así, de cierto te digo hoy. O sea, la promesa era ese día. De cierto te digo hoy. Tú estarás ¿en qué tiempo está? Futuro. Conmigo en el paraíso. La promesa fue hecha ese día que estará. En el griego no existe la palabra que en muchas traducciones existe. Alguno dice, de cierto te digo hoy que estarás hoy conmigo en el paraíso. No existe el que. En el griego existe, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el tiempo futuro. Por eso es que cuando Jesús resucita, ¿qué cosa le dice? No me toques, no he subido al Padre. No le dice, yo ya subí al Padre, yo ya sé, sí, ven, abrázame. No he subido. Porque nadie sube al cielo solamente en algo que la gente llama alma. Subimos en cuerpo. ¿Correcto? Y cuando Pablo dice, yo he subido hasta el tercer cielo y todo, eso está hablando de visión, porque los profetas en visión sentían que eran trasladados a ciertos lugares. ¿Correcto? Juan 11:43, Jesús le dice a Lázaro, ven, no le dice baja, no le dice sube. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, cuando Cristo regrese, las tumbas se abrirán y los que murieron en Cristo resucitarán. Y ahora dice Pablo, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, nadie va adelante, todos vamos juntos. Todos vamos juntos. La recompensa es en un solo momento. El apóstol Pablo cuando murió dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona para aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No dice, Timoteo, yo voy a morir ya desde el cielo, mi alma va a estar en el cielo, desde ahí voy a animarte, a fortalecerte. No, voy a la tumba. En aquel día me dará el Señor la recompensa. ¿De qué día está hablando? De la venida de Jesús. ¿Qué sentido tiene la resurrección si cuando uno muere tiene recompensa? Pues nada, ¿no? ¿Qué sentido tiene Apocalipsis 22:12 cuando dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón? ¿Qué cosa es galardón? Recompensa. ¿Para qué va a venir Jesús a dar recompensa si cuando uno muere tiene recompensa? No tiene sentido. No tiene lógica. Muy bien. Si entendemos esto, vamos entonces al otro. Este es un asunto interesante. Jesús contó una historia. Y vamos al texto bíblico, ¿correcto? Vamos al libro de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Hay muchas personas que son muy sinceras, obviamente, y me dicen, pastor, pero allí el libro de Lucas no dice que es parábola. Pero yo te voy a contar que Lucas está contando en un contexto de parábolas. ¿Está bien? Para poder entender Lucas, el texto del rico y Lázaro, vamos a retroceder unos capítulos más antes. Capítulo 14 de Lucas. Miren, el versículo 7. Los convidados a las bodas. ¿Qué cosa era eso? Una parábola. ¿Qué cosa es una parábola? Una historia. Una historia real o ficticia. ¿Por qué razón? Esta historia del convidado a la boda no era real. Imagínate, ¿quién se atreve a rechazar la invitación a un rey? Nadie. Pero es una historia que traía una lección. Sigan. Versículo 15, la parábola de la gran cena. ¿Qué cosa eso era? Una historia creada por Jesús. Capítulo 15, parábolas. ¿Qué parábola está en el capítulo 15? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. ¿Qué cosas son esos? Parábolas. ¿Correcto?
Capítulo 16. ¿Cómo comienza? La parábola del mayordomo infiel. ¿Qué cosa es eso? Parábola. Ahora, en ese contexto, ¿qué cosa aparece? El rico y Lázaro. ¿En un contexto de qué? De parábolas. Vamos a leer la historia del rico y Lázaro, porque muchos dicen, no, pero Jesús contó de que cuando uno muere va al infierno. Vamos a analizar eso. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había un mendigo llamado Lázaro, estaba echado a la puerta, lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió el rico y fue sepultado. En el Hades, esa palabra Hades es traducida a la palabra infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, ojo con la palabra, tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Ojo con esa expresión. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste bienes en la vida, y Lázaro es consolado y tú eres atormentado. Además hay una cima entre nosotros, nadie de aquí puede pasar para allá, ni nadie de allá para acá. Le dijo: entonces te ruego que envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que testifiquen, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán si alguien resucita a los muertos. ¿Cuál es la lección aquí? Aquel que no quiere creer, no cree, aun no importa los milagros que vea. El pueblo de Israel vio tanto milagro y era incrédulo. La gente, cuando vio a Jesús resucitar a Lázaro, solo unos pocos creyeron. Si ustedes no aprenden a creer a las Escrituras, ni aún, aunque alguien se levante de los muertos, al que no quiere creer, no cree. Punto final. Pero vamos a la historia. Vamos a analizar aquí un asunto. Mírenme. Muchos han tomado las parábolas como un asunto doctrinal, y ese es un error. Las parábolas tienen lecciones, no doctrinas. Enseñanzas. Vamos a analizar este texto bíblico. Si esta parábola fuera, vamos a tomarlo de manera literal significa que realmente existe, entonces tenemos un problema serio con toda la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? Que la persona, cuando muere, va al cielo por ser pobre o por ser rico, no porque está arrepentido. Porque aquí dice, él vino aquí para ser consolado porque ella sufría. Y tú estás porque en la vida tú lo pasaste bien, por eso estás. Testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál era la promesa? La eternidad. ¿Quiénes son todos estos? Vamos al capítulo, ahí al versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hay una lista de hombres de fe que dice no recibieron todavía lo prometido. Cuando una persona muere no va al seno de Abraham, va a la sepultura. Por eso es que todo esto es una parábola, no es una doctrina. Si es que cuando una persona muere va al seno de Abraham, ¿a dónde fueron aquellos que murieron antes de Abraham? ¿A qué seno fueron? Tan grande es el seno de Abraham que pueda abrazar a todos los muertos. Primera incoherencia. Número 2. Si la eternidad, aquel que es salvo está viendo que el otro está gritando al otro lado, ¿será una eternidad realmente saludable? Imagínense ustedes de este lado viendo que todos los demás están quemando, porque allí dice que están cerca, ellos se pueden ver. Segundo, cosa que no está en la Biblia, una historia que Jesús tomó. ¿Correcto? Número 3. ¿Cuál es el concepto de las personas de un alma? Recordemos que para el concepto popular, alma no es el cuerpo. El cuerpo está ahí en la sepultura y alma es algo que sale. Entonces la pregunta es, si el alma no es el cuerpo, ¿el alma tiene lengua? ¿Por qué ahí aparece, manda que moje mi lengua, si es el alma que está allá? ¿Se han dado cuenta?
Y si una persona cuando muere va en cuerpo y alma al infierno, abran una sepultura de 20 años, el cuerpo está ahí, no está en el infierno. Entonces, ese texto bíblico, Jesús, que menciona Lucas, es una historia popular para que Jesús pueda dar lecciones a todo lo que estaban escuchando. Otra cosa, Jesús no vino a anular la ley de los profetas. La ley está hablando de la Torá, los libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, y los profetas, todo el Antiguo Testamento. ¿Eso qué significa? Si Jesús hubiese enseñado esta doctrina de manera literal, estuviera anulando todo el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las lecciones que Jesús quería enseñar? Número 1, cuando uno muere el lugar está definido. Nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Está definido. No es que una oración te saca de un lugar, no, está definido. Número 2, la nación judía tuvo como padre a Abraham. Ellos tuvieron grande privilegio y no se salvaron. Quienes no tuvieron el privilegio son representados ¿con quién? Con Lázaro. Ellos los menospreciaban a los gentiles y más bien los gentiles, ¿qué cosa sucede? Finalmente ellos alcanzaron por la gracia la salvación. Por eso es que aquí se menciona a Abraham. ¿Por qué? Porque eso era el nombre más popular ¿de qué? De los judíos. Y ellos lo entendieron muy bien. Y finalmente la última lección. La persona que no quiere creer, no cree aunque se levante alguien entre los muertos. Parábolas son para traernos lecciones, no doctrinas. Entonces, si eso queda claro, vamos entonces al concepto del infierno. ¿Qué cosa es el infierno? ¿Y qué cosa es el humo que nunca se apaga? ¿Cuál es el otro concepto del infierno? Si el infierno fuese un lugar donde los malos permanecerán quemándose, atormentándose eternamente, entonces yo quiero mostrar aquí 4 preguntas que luego tienen que ser respondidas con la Biblia. Primera pregunta. ¿Es justo que uno que peca 70 o 80 años pase trillones de años pagando su culpa? Eso no existe ni en la justicia terrenal, que es injusta. Una persona paga su condena de acuerdo a su culpa. Ahora imagínense, Dios va a estar quemando por trillones y trillones de años a alguien que solo pecó 100 años. Eso hace mostrar que Dios es sádico y eso no es el Dios de la Biblia. Segunda pregunta, ¿cómo pasaría la eternidad pensando que un familiar sigue ardiendo? ¿Cómo tú, estoy eternamente, mi papá, mi mamá, mi tía están allá ardiendo? ¿Sería una eternidad eso? Tercera pregunta, para arder eternamente hay que vivir eternamente. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O sea, para que alguien arda eternamente tiene que tener vida eternamente. Y la Biblia dice que vida eterna solo tienen los que creen en Jesús. Y Jesús dijo, la Biblia dice que el mal será erradicado para siempre. ¿Qué significa para siempre? No quedará nada. Entonces, si no queda nada, nada va a estar ardiendo para siempre. Y la pregunta es, ¿y qué significan esos textos? Ahora vamos a responder eso. Lo último, ese Dios no es el Dios que la Biblia enseña porque desvirtúa el carácter de Dios. La confusión viene de la lectura que se hace de las traducciones de 2 palabras. La palabra Sheol, en el hebreo, que significa sepultura. Y la palabra Olam, que significa para siempre. Olam también es un término hebreo. La palabra Gena y Aionion, que es sepultura y para siempre en el griego. Estas 2 palabras. La palabra Sheol se traduce muchas veces en la Biblia como infierno, porque significa infiernos debajo de la tierra. Pero el concepto popular, infierno es un lugar que se arde. No. Infierno es Sheol, sepultura. Pero ahí viene la otra palabra, eternamente. El humo sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Y ahí viene la palabra aionios en griego y la palabra olam en hebreo. ¿Qué significan esas palabras eterno o eternamente? Vamos a analizar entonces. Vamos a ver la palabra aionios. Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 4, Antiguo Testamento. Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 4. Miren lo que dice ahí el texto bíblico. ¿Saben quién está hablando aquí? David. David dice así: Jehová el Dios de Israel me eligió de la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel. ¿Qué cosa está diciendo David? Yo voy a ser un rey eterno. ¿Cómo más se puede traducir esa palabra? Yo voy a ser un rey por los siglos de los siglos. Yo voy a ser un rey para siempre. ¿Qué palabra se usa aquí? La palabra olam.
eterno, para siempre, por los siglos de los siglos. Vamos al capítulo 29, versículo 26. Dice así: así reinó David, hijo de Isaí, por todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, y murió en buena vejez. A ver, ¿cómo se entiende eso? Primero dice, yo seré para siempre. Y luego dice, murió. ¿Qué significa la palabra eterno? Olam. La palabra eterno, la palabra eternidad en la Biblia, tanto olam en el hebreo y aionios en griego, significa eterno. La palabra va a depender a dónde esté el sujeto o a qué esté conectada la palabra. Si la palabra eterno está conectada al ser humano o al pecado, es eterno mientras dura. Si la palabra eterno está conectada a Dios, es eterno para siempre. ¿Se entiende esa diferencia? David dice, yo seré rey eterno. ¿A dónde estaba conectada la palabra eterno? A él. ¿Y él era eterno? No. Cuando la palabra está conectada al ser humano, mientras dura. Por eso que Jesús dice, los malos irán al fuego eterno y los buenos a la vida eterna. ¿A dónde está ligada la palabra los malos, fuego eterno? Al pecado. Y el pecado no será eterno. Quiere decir que el mal será destruido. Y cuando dice vida eterna, esa sí es eternidad sin fin, porque la palabra eternidad, ¿a quién está ligada? A Dios. ¿Entienden esa diferencia? Hoy vamos a leer otros textos bíblicos. Jesús dice que solamente tienen vida eterna aquellos que creen en Él. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los malos no tendrán vida eterna. Para que una persona arda para siempre, tiene que vivir para siempre. Y eso no es un concepto bíblico. Malaquías 4:1 dice que cuando llegue ese día no quedará ni raíz ni rama, porque el pecado será exterminado para siempre. Muy bien, el pecado no es eterno, la vida eterna solo es para los salvos. Ahora, para entender mejor ese texto, tenemos que buscar en toda la Biblia. Porque eso del humo eterno, por los siglos de los siglos, ardiendo, hay otros textos de la Biblia que nos ayudan a entender. Miren, Judas, capítulo 1, versículo 7, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, ¿qué cosa dice? Sufriendo el castigo de ¿qué dice? Fuego eterno. ¿Qué significa? Que hasta ahora sigue ardiendo Sodoma y Gomorra. Yo visité hace algunos años el Mar Muerto y fue todo ese territorio donde estaba antes la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hoy no hay más fuego. Pero ¿saben qué cosa hay? El azufre que cayó sobre esas ciudades hizo que ese mar quede sin vida. La salinidad es tremenda, no hay vida en el Mar Muerto. Pero todo ese territorio antes era la población ¿de qué? De Sodoma y Gomorra. Entonces cuando dice fuego eterno, o fuego que sube para siempre y siempre, no está hablando de algo que arde para siempre, sino de que las consecuencias de la destrucción es eterna. Las consecuencias son eternas. ¿Quieren para hacerles un ejemplo más claro? Judas dice que ellos están como castigo eterno, pero mira lo que dice 2 Pedro 2:6. Así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo. ¿Quiere decir que Pedro está contradiciendo a Judas? No. Están diciendo simplemente de manera diferente que cuando Dios castigue el mal, cuando dice fuego eterno, quiere decir eterno mientras dure, y cuando se acabó, nunca más se levantará. Las consecuencias son eternas, porque Pedro dice que cuando Dios destruyó a Sodoma, lo redujo ¿a qué? A cenizas. Y no está contradiciendo a Judas, simplemente están usando dos tipos de lenguajes diferentes, que tienen el mismo concepto. Otro texto bíblico, Isaías 34:10, no se apagará de noche ni de día. Dice así, miren, perpetuamente subirá su humo. ¿Recuerdan el mensaje del tercer ángel? Serán atormentados por los siglos de los siglos. Aquí dice, perpetuamente será su humo, de generación en generación. Hasta ahora sigue ardiendo, porque esta es una profecía para Edom. ¿Sigue ardiendo hasta hoy? ¿No? ¿Qué está diciendo? La destrucción será eterna, total. Nunca más se levantará. Por eso se llama la muerte segunda, muerte sin esperanza.
Ezequiel 20, 47 y 48. Dirás al bosque de Negev: oye la palabra de Jehová. Se ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. ¿Y qué cosa dice aquí? No se apagará la llama. Y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, y no se apagará. La pregunta es: ¿Negev hasta ahora está ardiendo? No. ¿Qué cosa significa? La ira de Dios es, esa persona va a sufrir las consecuencias, va a beber la ira de Dios, que es la muerte eterna. Claro que cuando los impíos sean muertos, mientras ellos sean consumidos por el fuego, va a haber tanto dolor, porque el fuego va a consumir todo y va a ser eterno mientras dure, desde la cabeza hasta los pies, hasta reducirse en cenizas completamente. Nunca más se levantarán. La primera muerte, que es la muerte que hoy todos podemos experimentar, es una muerte que tiene esperanza, porque cuando Cristo regrese podemos resucitar. La segunda muerte es considerada como fuego eterno, como tormento eterno. ¿Por qué? Porque nunca más se levantará. Es eterno. Eterno en consecuencias. Ahora fíjense, Malaquías 4:1, aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no dejará, ¿qué cosa dice? Ni raíz ni rama. Ustedes saben que nuestro planeta quedará ardiendo en fuego. Fuego y azufre se derramará. Todos los malvados, todos los que recibieron la marca y la bestia, todos los soberbios,